Hello, hello, ¿cómo estamos? Dios te bendiga. Bienvenidos al mensaje de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la manifestación desde un punto un poco más amplio. Entonces, por eso decidimos hacerlo de esta manera, para que de pronto no tengas la necesidad de verme, sino al contrario, solamente te concentres en el mensaje. Por supuesto, ten a la mano tu Biblia, ten a la mano donde apuntar, porque sé que hay cositas que te van a quedar resonando en la mente. Así que el día de hoy hemos titulado el mensaje como fe o engaño moderno. Así que comencemos. Hoy muchas personas usan la palabra manifestación como si fuera un principio espiritual neutro, o sea, como si no tuviera un efecto contrario ni ninguno, o sea, no pasara absolutamente nada, fuera una palabra ligera. Pero en la práctica lo que proponen no es una fe bíblica, sino una versión un poco maquillada del viejo deseo humano de controlar la realidad sin rendirse a Dios. Lo cierto es que la Biblia sí habla de manifestación, hay que decirlo, pero no como una técnica para atraer cosas, no como la ley de atracción, como también muchas veces se difunde, sino como la evidencia visible de la obra de Dios en una persona, en sus hijos y por medio del Espíritu Santo. Miren que eso hace una diferencia rotunda. Ahora, la pregunta no es cómo manifiesto lo que quiero. La pregunta debería ser qué está manifestando mi vida, si mi ego o la gloria de Dios. Entonces aquí entramos de inmediato en el problema, y es que el problema no es la palabra en sí misma, es el fundamento que se usa para esta palabra, ¿cierto? Entonces la palabra manifestación por sí sola no está mal. De hecho, la Biblia usa el concepto, como les he dicho. El problema es que hoy se ha vaciado de su sentido original y se ha llenado de una filosofía donde el hombre ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios. Un gran error de por sí. Hoy se enseña algo así como piensa intensamente, visualiza el resultado, habla como si ya lo tuvieras, sostén la emoción correcta, alíñate con la energía, no dudes y entonces atraerás lo que deseas. Yo creo que se te hace muy familiar estos conceptos, estas frases. Yo creo que quizás alguna vez por lo menos en tu vida lo has dicho, por lo menos yo en un momento de mi vida lo hice, lo dije. Y esto, mi gente, parece espiritual, pero en el fondo tiene un centro muy claro, el yo. Y si tú eres cristiano, ya sabrás que este caminar no se trata del yo, porque si no, pues no sería cristianismo, sería humanismo. Entonces, este concepto actualmente no gira alrededor de la voluntad de Dios, no gira alrededor del señorío de Dios, no gira alrededor de la obediencia a Dios, gira alrededor del deseo humano. Y eso, gente, es muy distinto. Y cuando el ser humano usa un lenguaje espiritual para coronar su propio deseo, no estamos frente a la fe, esa fe bíblica, esa fe que Dios nos enseña en su palabra. Lo que estamos haciendo es estar frente a una versión sofisticada de idolatría. Y te lo repito, cuando el ser humano usa un lenguaje espiritual para coronar su propio deseo, está frente a una versión sofisticada de idolatría. Y aquí vamos a arrancar con la Biblia para que no digan, ay, Kelly, es que tú, taca, 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 no. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Desde aquí ya podemos ver que se rompe esa idea moderna. ¿Por qué? Porque la creación no está esperando que tú manifiestes carro, que tú manifiestes dinero, que tú manifiestes pareja o un estatus social. La creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios y más adelante vamos a profundizar a qué se refiere la manifestación de los hijos de Dios. Porque esto ya cambia por absolutamente todo el eje de las cosas, o sea, cambia todo el eje por completo. Ahora, ¿qué entiende el mundo por manifestación? ¿Qué es lo que realmente está famoso, está viral, popular y que ha permeado mucho en personas que profesan la fe en Cristo? Ahora, ¿qué entendemos? Entendemos que antes de entrar a lo bíblico, ¿cierto? Porque es importante, tenemos que definir la palabra manifestar.
¿Qué es lo que se entiende por manifestar? Normalmente se presenta como la capacidad de producir o atraer una realidad externa por medio de pensamientos repetidos, visualización, declaraciones, emociones intensas, creencia personal, frecuencia de energía. Incluso aquí yo hago una acotación. Hablar de visualización es otro tema que también vamos a desglosar, pero no hoy. El tema de las declaraciones al igual. Y miren cómo se ha permeado tanto que se mezcla de una forma que realmente terminamos viviendo en una mentira y viviendo una vida que realmente no es la que Dios diseñó para nosotros. ¿Cierto? Porque hay que partir del hecho, o sea, que si tú eres cristiano, si nosotros somos cristianos, nuestra vida no gira en torno a nosotros. Nuestra vida gira en torno a lo que Dios ha determinado para nosotros. Y eso uno cómo lo sabe, leyendo la Biblia, orando, ayunando, haciendo las prácticas y viviendo bajo los principios bíblicos del Señor. Ahora, en otras palabras, ¿qué significa todo esto? Que la manifestación dice que si yo lo sostengo en mi mente, lo creo con fuerza y lo declaro, eso vendrá a mí. Como te digo, la ley de atracción. Aunque cambien las palabras, la lógica sigue siendo la misma. La realidad debe responder a mí. Y gente, como hijos de Dios, no. La realidad no responde a mí. No responde a mí. Hay matices. Y esto bueno, valga la red aquí, me enredé la lengua, porque esto seduce mucho, porque alimenta tres cosas que nosotros como seres humanos nos gusta, la verdad, nos gusta y son cosas que debemos morir cuando nosotros estamos en este caminar con el Señor. Número uno es el deseo de control. Al hombre caído, esa naturaleza que viene con nosotros de paquete, nos cuesta depender. Muchas veces preferimos ser autores aunque nosotros no lo seamos. Número dos, la impaciencia. Nosotros queremos resultados sin proceso. Estos somos expertos. Mira, pregúntate ahora si realmente tú no eres de los que te dice, gana dinero sin hacer contenido, un ejemplo. Gana no sé qué sin hacer nada. O sea, todo es como que rápido, fácil. ¿Ya? Yo creo que por eso muchas veces la industria del network marketing siempre capta mucha gente, porque siempre es que el tiempo trabaje para ti. Claro, aquí no vamos a hablar de eso, pero sí como para que tú te des cuenta por qué tú tienes afinidad con todo lo que se te presenta como si no existiera el proceso. Mi esposo habla mucho y me gusta mucho algo que yo aprendí de él al principio de conocerlo, y es que Dios acelera tiempos, mas no elimina los procesos. Obviamente yo aquí lo estoy parafraseando en mis palabras, él lo dice más top, pero el hecho es que nunca queremos proceso y la vida misma en sí es un proceso, esto lo enseño mucho. Entonces la impaciencia del ser humano hace que cuando escuchamos cosas como lo que nos ofrece la manifestación, recompensa sin trato, fruto sin poda. O sea, imagínate cómo vas a dar tu fruto de algo sin ser podado. Es que la naturaleza te enseña lo contrario. Entonces, mira, fíjate en eso. Entonces, eso atrae el corazón del ser humano por la misma naturaleza caída que muchas veces creemos que porque ya somos cristianos no está ahí palpitándote la carne. Absolutamente no es así. Pues si no, no necesitáramos orar, si no, no necesitáramos buscar a Dios porque ya simplemente somos cristianos, el ADN fue sustituido, entonces ya somos como Dios. No, eso no funciona así. Y el número tres es la exaltación del yo. Nos gusta sentir que tenemos más poder del que realmente tenemos. O sea, mira, por eso este mensaje de la manifestación pega tanto, está tan de moda, porque en una generación que está herida, ansiosa y cansada, te sientes identificado. ¿Por qué? Porque promete dominio sin rendirte a nadie. En este caso, sin rendirte a Dios. Pero la Biblia nunca presenta al creyente como el centro soberano de la realidad. ¿A quién presenta? Aquí te lo dejo la pregunta, si no te lo voy a decir. Ahora, la raíz espiritual del asunto, vamos a ese punto. Seguimos, espero que me sigas. Este tema es amplio y profundo y por eso quizás si tú viniste a este enlace, a este mensaje de hoy, quizás fue porque yo lo compartí en mis redes sociales, quizás porque ya haces parte de la comunidad CAO y por eso te llegó el mensaje. Pero lo importante y lo que quiero que tú entiendas es que me sigas la línea porque si no, pues te vas a perder. Entonces, ya sabemos el problema, por qué es tan atractivo, a qué se refiere la manifestación, ahora cuál es la raíz espiritual de este asunto. Y quiero que sepas que desde el Edén el hombre quiere ser como Dios. Sí,
No es simplemente, ay, es que la dependencia, no, es que quiere ser como Dios. Ese es el eje espiritual central, la raíz espiritual del asunto. Es del Edén, el hombre quiere ser como Dios. Y este tema yo creo que para ti no debe ser nada nuevo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué cambió el empaque? Es que Satanás eso es lo que hace, ¿no? Cambiar el empaque. La misma empanada con diferentes marcas. Ahora, Génesis 3:4, de Génesis 3 del 4 al 5, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí está la semilla, y seréis como Dios. La tentación nunca fue solo comer del árbol, la tentación era independizarse de Dios y acceder al poder, al conocimiento y a la definición de la realidad por cuenta propia. ¿Y tú crees que eso no sigue vivo hoy? Claro que sigue vivo hoy. Cada vez que una enseñanza le dice al ser humano, tú puedes activar tu propia realidad, tú atraes lo que deseas, tú creas desde adentro de tú creas desde adentro de tu destino. Es una cosa que es absurda, o sea, que no tiene sentido. Incluso esto es muy confrontador muchas veces para frases que nos han identificado a lo largo de la vida. Te lo hablamos y digo hablamos porque aquí al lado está mi esposo. Y cuando hablábamos del tema y preparábamos el mensaje, decíamos, wow, Señor, perdónanos. Porque, hey, ¿cuántos años he dicho esto creyendo que es correcto por un simple versículo? Pero yo creo que lastimosamente el ser humano y sobre todo los hijos de Dios somos expertos solo tomando un versiculito para justificar lo que nosotros creemos. Y es que eso lo podemos encontrar. Si tú estás en una tusa, un ejemplo, y quieres que la persona eh, que ya no está contigo, quieres que sea porque quieres que cambie y demás, mira, y tú te vas a encontrar oraciones las que tú quieras y terminas haciendo declaraciones brujísticas, como yo digo, oraciones contrarias, cosas que no vienen de Dios simplemente porque tú estás orando con fe, creyendo que lo obtendrás, porque es así, porque tú quieres que sea esa persona. Y encontrarás prédicas, testimonios muy parecidos y similares al tuyo que te van a dar y te van a alimentar no la fe, sino el ego de que sí puede ser así cuando no es así. Pero cuando uno se rinde y uno se despoja de eso y uno dice, Señor, no quiero mi voluntad, sino la tuya, la vida cambia, o sea, todo absolutamente cambia. Cuando empezamos a alimentar nuestra mente conforme a los principios de Dios, también nuestra forma de pensar cambia. ¿Qué pasa? Que estamos tan bombardeados de muchas cosas que pues simplemente es muy difícil muchas veces tener un filtro, porque aún en el medio evangélico, como nosotros normalmente hablamos, encontramos el feminismo permeado, la manifestación, la misma nueva era permeada. Y como nos mantienen muy ocupados, muchas veces nosotros, el discernimiento se debilita. Entonces, ¿qué pasa? Que esa voz, eso que te digo, esa que tú puedes activar tu propia realidad, tú atraes lo que deseas, todo depende de tu vibración y tu enfoque. Y te estoy usando palabras que son fáciles de identificar, pero hay frases que no son fáciles de identificar y más adelante lo vamos a ver. Esa vieja voz, esa voz, es la vieja voz del Edén. O sea, es la misma serpiente, el mismo Satanás. ¿Y qué pasa? Que todas esas frases suenan a esto, seréis como Dios. No necesariamente, como te digo, con esas mismas palabras, pero sí con la misma esencia. Y por eso es que es tan importante uno ir a las cosas profundas, a la raíz, no a lo que suena bonito, no a lo que todo hace. Mira, yo algo que Dios me enseñó hace años, hace como 3, 4 años, fue que la mayoría, y fue a raíz de un proceso muy duro, que la mayoría puede estar equivocado. Y eso implica dentro de nuestro ecosistema, dentro de tu industria en la que tú trabajas, la mayoría puede estar equivocado. Y no significa que tú tengas la verdad absoluta, porque la verdad absoluta para quien cree en Dios es Cristo. Pero sigamos. Ustedes saben que yo hago acotaciones, pero no te pierdas. Entonces aquí tengo que decirte algo y por favor espero que se te quede en la cabeza y en tu corazón y por ende puedas empezar a vivir una vida conforme a Dios. Todo sistema que le enseña al hombre a ocupar el centro espiritual de su existencia sin necesidad de rendirse a Dios, aunque use lenguaje bonito, sigue teniendo olor a Edén caído. Es decir, todo lo que parece espiritual y pone en el centro al ser humano sin necesidad de rendirse a Dios, todo eso huele a Edén caído. Todo eso huele a pecado, no a tentación. Ahora, siguiendo, ¿qué pasa?
¿Qué pasa con la fe bíblica? ¿Qué realmente es la fe bíblica? Porque yo creo que, sobre todo si vienes de mis redes sociales, te darás cuenta que en mi último video yo compartí fe bíblica y decía fe bíblica. ¿Por qué no digo simplemente fe? Porque aquí viene otra realidad, otro facto. Todo esto, todos los que predicamos del Señor, todos los que aún quizá así, vamos a decirlo de una manera ya rápida, la industria de la fe se ha convertido en todo lo que menciona Dios, todo lo que brinda una experiencia con Dios. O sea, y no te estoy hablando de Espíritu Santo, de eso, sino como que del concepto, porque Dios es una deidad manifestada en tres partes, pero eso también lo vamos a hablar más adelante, no me quiero anticipar. Quiero decirte que hablo de fe bíblica porque estamos en una industria de la fe. Nos guste o no, es una industria de la fe donde encontramos diferentes cosas. Entonces, no es lo mismo decir, ay, la fe, porque todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe. Pero el concepto tuyo de fe puede ser uno y mi concepto de fe puede ser otro. Entonces, como para alinearlo mejor y sea más práctico y no crean que es mi concepto de fe, es lo que la Biblia, obviamente también hay que decirlo, a través de lo que Dios me ha permitido interpretar y mi esposo también, por eso hablamos de fe bíblica. Ahora, la fe bíblica no es una herramienta para controlar a Dios. O sea, eso es una realidad, ¿no? Yo no sé si es que tú crees que tú oras y con lo que tú oras y le digas ya vas a manipular a Dios. Porque muchas veces nuestras prácticas aún en el Señor se convierten en prácticas de nueva era sin decirlo, ¿no? Entonces, uno de los mayores errores que podemos tener hoy en la modernidad, por decirlo modernidad, es confundir la fe con una certeza de resultado. Y aquí viene algo muy punto y delicado por esa famosa línea delgada de confusión, porque estamos acostumbrados a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y eso es bíblico, ¿no? Pues eso lo dice la Biblia, pero más adelante te darás cuenta que no es como lo hemos dicho. O sea, créanme que este mensaje, antes de que nosotros lo sacáramos, obviamente primero nos latigó fuertemente a nosotros y más cuando uno, digamos, ante Dios tiene una responsabilidad después de alimentar personas, ¿no? Hablando espiritualmente. Ahora, repito, la fe bíblica no es una herramienta para controlar a Dios. Uno de los mayores errores, como te decía, en la modernidad es confundir la fe con certeza de resultado. La fe bíblica no consiste en garantizar que Dios hará exactamente lo que uno quiere, ¿no? Consiste en confiar en Él. Aunque yo, oigan esto, aunque yo no controle el proceso ni el resultado. O sea, yo sí puedo determinar en mi corazón y proponer en mi corazón soltar lo que tenga que soltar rápido, hacerlo, sin disponerme, pero muchas cosas no dependen de mí depende mi obediencia, ¿no? O sea, mi disposición. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos toman este verso como una licencia para fabricar cualquier expectativa personal y llamarla fe. Por eso te digo, todo el mundo tiene una fe. Todo el mundo tiene una fe, así sea pequeña como el grano de mostaza. Y es un grano muy diminuto. Y yo creo que la mayoría de seres humanos tenemos la fe básica un poco más grande que el grano de mostaza. Hebreos 11 no presenta una fe centrada en el capricho humano, sino en la fidelidad de Dios. Miren que eso hace mucho la diferencia. La fe bíblica no es yo lo declaro y pasa, yo lo visualizo y llega, yo lo sostengo y mentalmente se materializa. Miren lo que yo les decía al principio. Al principio les daba frases que eran más fáciles de discernir, pero el yo lo declaro y pasa no es tan fácil de discernir. El yo lo visualizo y llega no es fácil de discernir. Yo lo sostengo mentalmente y se materializa, no es fácil de discernir. Miren, hay una frase muy linda y que yo he usado mucho en términos de mi trabajo. Es una que dijo Walt Disney. Que es relación, si lo ves en tu mente, lo tendrás en tu mano. Ya. Pero obvio, yo te soy muy honesta, yo lo aterrizo a cosas relacionadas a mi trabajo, no algo relacionado a propósito divino. Y tú dirás, ay, qué contradictorio. Sí, porque yo entiendo que hay muchas cosas, que yo lo que tengo que hacer es lo que me corresponde hacer, ser diligente en lo que me corresponde. Y yo lo aterrizo mucho eso a lo que Dios me ha mostrado a mí.
no a lo que yo quiero me da mi gana. Entonces, si yo logro ver lo que Dios me dijo, es una cosa diferente. Pero como te digo, este tema de la visualización lo tocaremos en otro momento, quizás después de este mensaje en 8 días. ¿Qué pasa con la fe bíblica? La fe bíblica dice, Dios dijo, Dios prometió, Dios es fiel, por eso confío, obedezco y permanezco. Es muy diferente. Porque muchas veces tenemos la práctica, lo dice la Biblia, yo lo declaro y se hace. No, tú, 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 hombre, tú en tu mente, ¿qué es lo que tú estás pensando como tú que eres Dios? Tú no eres Dios. Creemos que tenemos ese poder porque, claro, como la Biblia dice que Dios nos ha dado el poder y la autoridad para, ese poder y autoridad para no nos hace Dios, no nos hace Dios. Y por eso vivimos sumidos en tanto error y terminamos no viendo las promesas de Dios materializarse porque tú estás haciendo todo lo contrario. Y quiero aquí que te detengas un poquito para que entiendas las diferencias. La manifestación moderna que dice, cree en tu deseo, pero la fe bíblica dice, cree en Dios. La manifestación te dice, visualiza lo que quieres. La fe bíblica te dice, camina aunque todavía no lo veas. Y eso es lo que muchas veces nosotros no caemos en cuenta. Creemos que como es la certeza, entonces como es la certeza yo lo tengo que visualizar, tengo que darle forma. Pero te dices, la fe siempre ha hablado que no es por vista, o sea, que no es por lo que tú veas. Entonces, ¿cómo se conecta una fe con una visualización? Si siempre te está hablando de que, hey, y es que tú no sabes. Ahora, la fe no impide que tú imagines, pero es algo totalmente diferente. Ahora, ¿qué te dice también la manifestación moderna? Alinea la realidad contigo. Pero la fe bíblica te dice, sométete a la voluntad de Dios. Por eso yo te digo, miren, uno de los cambios trascendentales que yo he visto en mi vida fue desde el momento en que yo le dije a Dios, Señor, yo no quiero mi voluntad, yo quiero la tuya. Si no es tu voluntad, no me sirve. Miren, desde que yo le dije eso a Dios, o sea, para mí la forma de ver las cosas, tomar las decisiones, no te digo que fue fácil, pero fue mucho más práctico. Y no significa que ahora yo no me voy a hacer responsable de lo que me corresponde o no voy a vivir las consecuencias de una mala decisión, ¿cierto? O de un error. No, pero es diferente. Por eso yo insisto mucho que por algo la palabra de Dios nos enseña de que renovados el entendimiento. Por eso uno tiene que cuidar lo que escucha, lo que ve y demás. Ahora, la visualización no es igual a fe. Y esto es un punto importantísimo que debimos entender porque muchas veces lo mezclamos. Ahora, yo no te voy a decir que visualizar algo en sí sea malo, o sea, yo no te puedo decir eso. Pero yo quiero que tú entiendas cómo todo se ha aterrizado en la actualidad y cómo se maneja, no como lo que tú específicamente creas, sino cómo se ha dado de esta manera y cómo ha permeado tanto en la forma de creer de un hijo de Dios. Ahora, como te digo, la visualización no es igual a fe. La visualización consiste en construir mentalmente un escenario deseado, sostenerlo como herramienta para producirlo. O sea, como te decía, el ejemplo de la frase de Walt Disney, o sea, si yo lo tengo en mi mente, lo puedo crear. O sea, como si todo dependiera de mí. Y yo creo que nada depende de ti. Es que ni aunque tú seas dueña de una empresa, no depende de ti. Depende de todos los que trabajan. Entonces, si mira, si te das cuenta, la fe consiste en confiar en el carácter, la palabra y la soberanía de Dios. Mira la diferencia. La fe no consiste en que yo me imagine algo, en que yo construya. Yo siempre he tenido una casa y me la imagino, ¿cierto? Porque yo no te puedo mentir, yo me la imagino. Pero yo no puedo sostener mi vida solamente en la imaginación de la casa que yo quiero. No. La fe consiste en confiar en el carácter, la palabra y la soberanía de Dios. La visualización pone el poder en la imagen, pero la fe en Dios es otra cosa. La fe bíblica pone la confianza en Dios, no en la imagen.
Por eso es que dice la certeza, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que la convicción de que lo que no se ve es igual a visualizar? Es que no tiene lógica matemática. La visualización puede existir sin santidad, puede existir sin cruz, puede existir sin obediencia, puede existir sin arrepentimiento, pero la fe bíblica no. La visualización busca reducir la incertidumbre, pero la fe te hace caminar incluso cuando la incertidumbre, mejor dicho, está top ultra, está como ultra pro más arriba. O sea, la fe no elimina la incertidumbre, al contrario. La confianza es lo que hace que se atenúe. ¿Por qué? Porque como no depende de nosotros, todo está controlado, depende de alguien de más, o sea, mucho más grande que la grandeza, que es Dios, esa persona en la que creemos, esa persona a la que le hemos entregado nuestra vida. Mire, vamos a ver un ejemplo muy famoso, y es Abraham, ¿cierto? Él por algo fue llamado el padre de la fe, ¿no? Y te vas a dar cuenta por qué. Abraham no fue llamado a manifestar a Isaac, fue llamado a creerle a Dios. Romanos 4, 20, 21 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ey, o sea, no sé si lo vas entendiendo. Mira, observa esto, date cuenta. Abraham no estaba creyendo en su capacidad mental, no estaba repitiendo una técnica, no él estaba descansando en la promesa dada por Dios. Humanamente, gente, esa gente, él era muy viejo, sea, muy viejo. La Biblia lo especifica y creo que le da mucho bombo al hecho de que a su edad. Que uno diga, no, pero es que en la edad de que en esa época los viejos no eran como ahora. No, no importa, era anciano. Era anciano. Y ese es el punto. La fe no nace del deseo humano, nace de la palabra de Dios. Y mira lo que dice la Biblia para que no diga, ay, eso es mentira, Kelly. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe. Mira lo que le da sentido a la fe. No es tu bendito capricho. Dios no está obligado a concederse capricho. También sácate de la cabeza el mismo proverbio que dice que o el mismo versículo que dice, Él concede los deseos de tu corazón. O sea, olvídate. Conforme a su voluntad. Todo te obra bien conforme a tu llamado. O sea, conforme a lo que tú has sido creado. No a lo genérico. Y eso es lo que abunda actualmente y que hemos sido presas muchas veces, que juegan como placebos espirituales, que nos mantienen en el mismo foso cenagoso, presos de lo que Dios, a través de Cristo, ya nos hizo libres. Fíjense, no dice que la fe viene por imaginar, no dice que viene por sentir intenso, mire que no dice que viene por proyectarte en el futuro, dice que viene por la palabra de Dios. Yo aquí te digo, o sea, ¿qué es lo que tú estás creyendo hoy por hoy? Ahora, pese a todo esto, así como te decía al principio, la manifestación bíblica sí existe, pero no como una técnica, no como una técnica, su origen es distinto. Mira lo que dice Romanos 8:19 otra vez, porque el anhelo ardiente de la creación es la guardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios es una manifestación bíblica y no tiene nada que ver con atraer cosas. Tiene que ver con la revelación, con la evidencia y con la expresión visible de quienes pertenecemos a Dios. La creación espera ver hijos maduros, hijos formados, gobernados por el Espíritu, hijos que reflejan a su Padre. Eso implica algo, mira muy fuerte esto. La manifestación bíblica no empieza con cosas alrededor de ti, empieza con Cristo dentro de ti. Y eso es lo que se va a hacer visible. La Biblia habla, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Incluso una canción lo dice más chévere. Creo que hasta casi la canto. Número 2, viene la manifestación del Espíritu. Primera de Corintios 12:7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Y aquí mira que aparecen las palabras de forma clara. Manifestación del espíritu, no del ego, no del deseo, no del pensamiento positivo, aleluya, ni de la energía personal, del espíritu. Eso significa que la verdadera manifestación en la Biblia es la evidencia de la actividad de Dios. Es decir, es Dios haciéndose visible por medio de una vasija. Esa vasija somos nosotros. Y 3, la manifestación de Cristo en el creyente. Segunda de Corintios 4, del 10 al 11, dice, para que también la vida de Dios se manifieste en nuestros cuerpos. Otra vez, manifestación no como una técnica de atracción, sino como revelación de la vida de Cristo. Pablo aquí está diciendo que incluso en medio del sufrimiento, del desgaste y de la muerte operando en la carne, hay algo que debe hacerse visible, la vida de Jesús. Pero ¿dónde nosotros? A través de nosotros. Entonces, la verdadera manifestación no es necesariamente me está yendo perfecto. A veces la verdadera manifestación es que en medio del dolor todavía se ve a Cristo. Y eso es algo muy difícil, porque parece mentira, pero nosotros muchas veces en lugar de hacerlo visible, lo ocultamos, lo enterramos y lo que se ve es la que, o sea, se ve toda la carne, se ve la carne menos Cristo. Y te voy a decir algo, o sea, todo esto pesa más que cualquier resultado externo. Ahora, Dios se manifiesta y el hombre responde. Mira el juego. No es que el hombre manifiesta y Dios lo hace. Dios se manifiesta y el hombre responde. La Biblia muestra constantemente que Dios se manifiesta. Es quien se manifiesta. Y se manifestó a Moisés, se manifestó en la nube y el fuego, se manifestó en Cristo, se manifiesta por medio del Espíritu, se manifiesta en gloria, verdad, santidad, poder y juicio, etcétera, etcétera. Mira Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Mira, ¿te das cuenta? En Jesús vemos la manifestación perfecta de Dios. No vemos a un hombre activando su destino, vemos al Hijo sometido al Padre. Juan 5:19 dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y es que esto es lo más espectacular posible. Es que esto es demasiado bello. Porque mira, incluso Cristo, siendo ya sabes 100% Dios, 100% hombre, en su encarnación no caminó desde su autonomía divina, sino que caminó desde la obediencia. Entonces, ¿cómo es posible que hoy se quiera presentar como algo espiritual, una vida construida desde el yo determino, yo decreto y yo atraigo, o yo creo mi realidad? ¿Cómo es posible si aún el mismo Cristo se sujetó a la voluntad del Padre? Que lo vemos, o sea, en los evangelios, el momento antes de ser crucificado. O sea, es que ¿cómo podemos como hijos de Dios permitir esto? O sea, se nos olvida ahí, sí, cristología. O sea, se nos olvida el discipulado. Ahí sí, ¿verdad? Esto no se parece a Cristo. Se parece más a Babel. Y yo creo que la historia de Babel se te puede ser familiar. Y si no, aquí vamos, lo recordaremos. Y si no, pues preguntas en Google o en tu chat GPT. Babel. ¿Qué representaba Babel? El hombre, cuando el hombre quiere elevarse sin Dios. Que eso fue lo que pasó con Babel. Babel lo que dice, vamos a construir, vamos a llegar al cielo. ¿Y cuál fue el resultado? Confusión de lenguas. Porque Dios está, o sea, imagínate, o sea, Dios sabía la determinación del hombre lo que puede alcanzar. Y es que ahora yo te estoy diciendo que esto sea bíblico no está invalidando lo otro. Porque obvio, o sea, cada quien tiene una experiencia. Pero como hijos de Dios no podemos vivir bajo, oye, pero es que al otro le funcionó. No, es que lo que yo vivo es conforme a este estilo de vida que yo misma seleccioné. Que yo asumo que si tú te hiciste cristiano, fue por tu experiencia con Dios. Entonces, Babel es cuando el hombre quiere elevarse sin Dios. Génesis 11:4 dice, y dijeron,
Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, imagínate. Algo propio, el ego. No dijeron, vamos a preguntarle, digámosle a Dios que nos ayude, sino vamos y edifiquémonos hacia nosotros. No vamos a edificar para Dios. Babel no fue solo arquitectura, fue una declaración espiritual. Fue humanidad organizada para ascender por sus propios medios. ¿Y tú crees que eso no sigue vivo hoy? Claro que sigue vivo hoy. Cada vez que nosotros como seres humanos queremos alcanzar plenitud, altura, poder, identidad, resultados sin rendirnos a Dios, Babel vuelve a aparecer. Si te das cuenta, otra perspectiva. Y eso es lo que realmente queremos que entiendan. La manifestación moderna muchas veces es Babel, pero con un vocabulario emocional, un vocabulario que penetra, ¿no? Porque hoy el ser humano es tripartito, cuerpo, alma y espíritu, y todo debe ser edificado, todo debe ser recibido, pero si la fuente es como contraria a Dios, la cosa como que se embolata. ¿Qué pasa? Que la manifestación moderna, así como Babel, construye su propia realidad, su futuro, o sea, proyecta su propia abundancia, o sea, todo es desde el yo. Entonces construye tu realidad, decreta tu futuro, proyecta tu abundancia, habla de tu éxito, crea tu destino. Y aquí es donde te digo que fuimos muy confrontados, porque muchas veces sin darnos cuenta usamos frases que realmente como que bíblicas no son, cristocéntricas no son, y suenan bien, y suenan cool. Y puedo tener un versículo que me lo vale. Pero el reino no se edifica desde la autosuficiencia, se recibe desde la rendición. ¿A quién? A Dios. Entonces, aquí entra un concepto muy peculiar y es el concepto de altar, porque el altar quizás lo vemos cuando somos creyentes, lo vemos como la plataforma, como simplemente un lugar donde se predica, ¿cierto? Como un lugar físico, ¿cierto? Pero el altar es algo sagrado, representa un lugar de encuentro, entrega, sacrificio, rendición y consagración a Dios, no necesariamente el altar donde tú escuchas al pastor predicar. ¿Y qué pasa? Que en el altar no se corona el ego. En el altar el ego muere. Entonces, por eso es que vemos que esas propuestas de manifestación moderna resultan muy atractivos porque lo que prometen son resultados sin altar, es decir, sin rendición, sin sacrificio. Y yo aquí hablo de un sacrificio, no de pronto, porque es que todo es muy profundo y muy complejo. Pero el sacrificio hablando de morir al yo, de morir al yo. Y la manifestación te enseña que todo es el yo, todo sale de ti. Porque si no, como dice, como hay un libro que dice, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Un libro no creo que es un dicho. La manifestación promete cosecha sin muerte, promete brillo sin quebranto, fruto sin poda, plenitud sin obediencia, pero en el reino de Dios no hay gloria sin cruz. O sea, es que es una cosa impresionante, es que para ser tu cristiano tienes que, mira, es que la palabra lo dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el sacrificio. Aquí hago la acotación, no digo, no voy a sacrificar mi familia, o sea, no, o sea, tome su cruz cada día y sígame. La fe bíblica no te enseña a exaltarte, te enseña a negarte. Ay, pero ¿y la aceptación para ser libre? Eso es otra empanada. Concéntrate en esto. Esto, gente, lo que ofrece la manifestación es muy opuesto a la fe. Por eso, todo esto se resume en algo interesante. Sin altar, todo lo demás es humo. O sea, todo lo demás es efímero, todo lo demás es falacia, todo lo demás oculta la realidad, porque ¿qué hace el humo? Ocultar, desvanecer.
Puedes decir fuegos artificiales, puedes poner lo que tú quieras, pero sin altar. Todo es efímero. Puede sonar profundo, verse elegante, parecer consciente, pero si no pasó por la muerte del yo, no viene del espíritu. Por eso aquí entramos a otro punto que, como te digo, más adelante, quizás en 8 días lo tocaremos. Y es que declarar no es lo mismo que obedecer. La mayoría de personas hoy han reemplazado la obediencia por declaraciones. Hablan mucho, decretan mucho, repiten mucho, pero no se someten. Eso es igual a orar que Dios te responda y no hagas nada. Pero el orden trae bendición. Ahora, la Biblia enseña que la boca tiene poder. Claro que lo enseña. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pero eso no significa que la lengua humana tenga autoridad creadora, independiente a Dios, como te decía hace un rato. Solo Dios llama las cosas que no son como si fuesen en sentido absoluto. Y es que aquí es donde viene lo lindo, gente. Romanos 4:17. Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, se refiere a Dios, no al ser humano. Ahí es donde uno dice, las comas son importantes. ¿Sí me entiendes? O sea, no. ¿Por qué? Porque el ser humano está en ese deseo de querer hacer las cosas, de ser como Dios. Y tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, aún para poder conectar de una forma más profunda con Dios y tener una relación que sea sostenible en el tiempo. Ese texto, este Romanos 4:17, habla de Dios, no del hombre jugando a ser Dios. Nosotros no fuimos llamados a usurpar su lugar. Fuimos llamados a creerle, a hablar verdad, a bendecir, a predicar, a interceder, a acordarnos de su palabra, ¿cierto? La boca del creyente tiene poder cuando está en alineación con la verdad de Cristo, no cuando intenta reemplazarla. No se trata de repetir frase tras frase tras frases, como si de repetir frases cambiar una vida. Pero es que aquí viene otra creencia, ¿cierto? Que como el ser humano aprende por repetición, entonces si yo repito frases, eso hace efecto en mí, ¿cierto? Pero es que se nos olvida un detalle claro y es el creer. El creer hace diferencia, porque si no todo el mundo el que repitiera de cuánta cosa, entonces estaría el mundo lleno tanto de extremos oscuros como de extremos, mejor dicho, espectaculares. No es así, tiene matices. Y creo que Dios es un Dios de matices, un Dios que nos enseña profundidad. Entonces, no se trata de que si tú repites frases y haces 1000 afirmaciones diarias, va a cambiar tu vida. Es el Espíritu Santo obrando en un corazón rendido que va a provocar transformación. Es que aquí es donde viene lo lindo. O sea, si tú eres creyente, hijo de Dios, entiende de dónde salen las cosas. Si tú no lo eres, pues obviamente haga lo que usted quiera. O sea, es que o el ser humano, mire que la Biblia habla, todo me es lícito, pero todo no me conviene. O sea, como te dándote a entender de que tú crees en Dios, bueno, tú eres libre de si vives como Él quiere que tú vivas o no, o sigues viviendo a tu manera, solamente que ahora conoces a Dios. Ahora, la fe bíblica no niega la realidad, que es otro error común que normalmente enseñan. Y es que es pensar que la fe consiste en ignorar la realidad que estamos viendo. Y eso no es la fe. Porque si no mentimos ahí y no hay como coherencia, ¿no? Incoherencia. La fe no niega el dolor, la fe no niega la escasez, la fe no niega el proceso. La fe no niega la espera. La espera también es una respuesta. La fe reconoce la realidad, pero no se somete a ella por encima de Dios. Pero la fe no miente, y esa también es una diferencia. Por eso, cuando nosotros leemos los salmos y junto con mi esposo hablamos mucho relacionado a ellos, ¿cierto? Los salmos tienen un componente full almático.
Y creo que por eso son tan poderosos, porque hacen que uno se identifique con ese momento. Y podemos ver a un David que no fingía estar bien todo el tiempo. Y creo que esa es una característica de un corazón conforme al de Dios. La honestidad y el no fingimiento. Porque no sé si, ¿y por qué es un hombre conforme al corazón de Dios si fue tan pecueca? Pues bueno, quizás no usa esa palabra, pero yo sí, ¿por qué si es tan pichirri? ¿Por qué si, pues madre, ese man maquinó el mal, mandó a matar, permitió que violaran a su hija? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo es capaz? ¿Cierto? Pero David no fingía estar bien todo el tiempo. No se inventaba una versión iluminada de sí mismo como muchas veces hoy pasa. O me voy a la extrema vulnerabilidad, que en lugar de inspirar, realmente es una lástima, o sea, como que prácticamente dicen, bueno, ¿y Dios dónde está ahí? O por el contrario, me voy al Supremo Ultra Pro Max, yo qué sé, revelación del último código y mejor dicho, de las profundidades, desde yo qué sé, no sé, del multiverso, yo qué sé, ¿sí? Algo inalcanzable. Pero eso no lo vemos en David. David lloraba, gemía, preguntaba, se sentía perseguido, se sentía abatido, pero aún así volvía a Dios. Y eso es fe. Muchas veces tú en esos momentos, adiós luz, que te guarde el cielo, decía mi abuela. Y lo que hace es tapar heridas con afirmaciones vacías. Porque a la final no las crees, es que tú puedes aprenderte los versículos, pero si tú no los crees, y puedes encontrar afirmaciones diarias bíblicas, o sea, con versículos, o sea, basado en la Biblia. Y si tú no los crees, tampoco va a pasar nada. Es que no se trata de eso. Se trata de que aún esa herida tú la presentes delante de Dios y puedas permanecer en el proceso de sanidad y transformación. Salmo 42:11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, espera en Dios. Es que la espera en sí misma es una respuesta que siempre que decimos, si la respuesta de Dios es sí o no, o espera. O sea, ¿sí me entiende? Si no, espera. Y la espera está en el sí, la espera está en el no, la espera siempre está. Es como inherente a la respuesta de Dios. Entonces mire el orden, reconoce su abatimiento, pero no se queda en el abatimiento. Eso es fe. La fe te permite ver, yo me siento mal, me siento triste, me siento deprimida, me siento ansiosa, me siento preocupada, pero no me quedo ahí. La fe no es autoengaño y lastimosamente eso es lo que se ve muchas veces en el pueblo de Dios hoy. Personas con una negación espiritualizada y con un positivismo religioso. Una cosa es que yo diga, a mí no me gusta que me digan esta palabra, pero porque tú crees y no lo concibes y lo rechazas, pero no porque te engañas. Porque nadie que vive a punta de engaño prospera. Ninguna vida con base de mentira avanza. Por algo dice el dicho, primero que un mentiroso que un cojo. La mentira siempre cae por su propio peso. Y es muy triste darse cuenta que aún gente que uno tiene como que, ay, tal cosa, tú te das cuenta que toda su vida ha sido un engaño. Ahora bien, ¿qué si debe manifestarse en la vida del creyente? Ya estamos terminando, tú tranquilo. Yo sé que hay mucha info, yo lo sé, pero por eso te decía, más que para que me vieras, escucha, escucha. Si vamos a usar la palabra manifestar o manifestación, pues debemos usarla bien, ¿no? Entonces, prediquemos ahora sí que debe manifestarse. Número 1, el fruto del Espíritu. Gálatas 5 del 22 al 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿cierto? Eso sí debe manifestarse, no solo deseos cumplidos, puertas abiertas, testimonio, no, y todo de avance, ¿no? O sea, porque ningún testigo, claro, porque, oye, yo te voy a hablar algo, o sea, yo trabajo marketing y uno siempre va a mostrar lo mejor, pero es raro el que te muestra hey, esto no funcionó,
sea, no, raro el que te va a documentar esta día número uno siguiendo a Cristo, día número dos, o sea, eso lo podemos ver quizás en contenido imitado o actuado, pero yo a la fecha hoy no conozco una persona que día número uno siendo creyente, empezando porque creo que es un proceso muy íntimo, pero pues que te cuenta que lo que sí se nota es el fruto del Espíritu. Tanto así que la misma palabra te dice que por el fruto os conoceréis a quienes, a los hijos de Dios. Esos hijos de Dios que la misma creación está esperando que se manifiesten. Eso que muestra un carácter transformado. Porque una persona puede lograr cosas, claro. ¿Cuántas personas no logran cosas? Pero ¿qué pasa? Puede seguir siendo carnal, orgullosa, manipuladora, vacía, mentirosa, etcétera, etcétera. Pero cuando el Espíritu Santo es quien trabaja de verdad, hay fruto. Y eso se nota. A veces se tarda, porque a veces, mira, algo que yo repito mucho es que nosotros somos formados, el enemigo deforma, pero cuando volvemos al Señor, Él nos transforma. Entonces muchas veces esa deformación que hemos tenido en el tiempo, hablando de una deformación interna, ¿no? O sea, contaminada, o sea, dañada, o sea, malformada, o sea, todo alejado de Dios, muchas veces es muy grande. O sea, es necesario demasiado, podar demasiado. ¿Para qué? Para que el fruto del Espíritu se vea y la carne sea menguada. Otra cosa que debe manifestar el creyente es la vida de Cristo. Galatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La meta del reino no es ayudarte a construir una versión poderosa de ti misma. La meta es que Cristo sea formado en ti. Esa es la meta que nosotros como creyentes debemos tener como top. Llegar a la estatura de Cristo. Llegar a la estatura de Cristo. Mira que la Biblia dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Añadido. La añadidura no va primero, el orden, recuerden el orden. Pero muchas veces no queremos eso. Y queremos tomar el concepto de reino como desde simplemente la realeza y como que todos se sujeten, cuando el reino de Dios no es tan así. Eso incluso también lo tenemos que tocar. Porque siento que a lo largo de los años se ha permeado demasiado el mundo natural a lo que realmente Cristo nos dejó. Número tres, perdón, la gloria de Dios en vasos frágiles. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este verso destruye toda narrativa de autoexaltación. ¿Sí se dan cuenta? El poder no se manifiesta para glorificar la vasija, sino al Dios que la llena. ¿Y quiénes somos la vasija? Somos nosotros, eres tú, soy yo. No es la autoexaltación, es Dios, siempre se trata de Dios y su multiforme gracia. Y creo que por eso es que la palabra del Señor puede llegar, el Evangelio, las buenas nuevas a tanta gente, por esa multiforme gracia de Él, esa creatividad que le pertenece a Él. Número 4, la madurez de los hijos. La creación espera hijos, no actores. Por eso para mí es muy triste ver cuánta gente está presa de parecer ser hijos de Dios, de parecer ser cristianos, que en realidad invertir su tiempo en serlo, en ser transformado. Está esperando a los hijos, no imitadores espirituales, lo cual también nos lleva al famoso versículo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero ¿qué es lo que realmente uno debe imitar? Es la fe, no un comportamiento, la fe, la forma de creer. Hijos y no consumidores de fórmula. No, este es el último código, el plan perfecto para que tú lo hagas, fórmula tal, porque imagínate, o sea, es que no hay fórmula para nada.
fórmula de comida, ¿sí me entiendes? Porque aún una dieta es adaptable a las personas, que genéricamente sea una forma, pero es diferente. El cristiano vive de principios y de prácticas, no de fórmulas mágicas. Porque cada proceso que es personal, lo cual lo hace íntimo, diferente, con esencia y profundo. La manifestación bíblica implica madurez, semejanza y formación. Entonces, la pregunta vendría siendo ¿por qué esto engaña a tanta gente? Y creo que yo te lo he dicho desde un principio. Porque usa un lenguaje que se compagina, que parece compatible y que se complementa como con la fe. Parece, parece, pero no. Porque habla de creer, de visualizar, de esperar, de declarar, de propósito, de abundancia. Propósito, otro tema también súper famoso y popular. Pero yo te voy a decir una cosa, una mentira no necesita verse oscura para ser mentira. Solo necesita desplazar el centro. Y eso pulula en la actualidad. En la manifestación el centro fue desplazado de Dios al hombre. Muchas personas llegan heridas, frustradas, cansadas y necesitadas de esperanza. Entonces, cualquier mensaje, gente, que devuelva o dé la sensación de poder, les parece luz, aunque no venga de Dios. Precisamente por esas palabras. Al principio te decía, estas frases son más fáciles de notar que no vienen de Dios, pero hay otras que no, que requieren discernimiento, discernimiento que se pierde por la carencia de búsqueda divina. Ahora, otra realidad, aunque suene triste, es que no todo lo que empodera sana y no todo lo que emociona edifica. Y eso también abunda en la actualidad. Hay cosas que te hacen sentir fuerte, fortalecida, porque no es lo mismo, mientras te alejan de la dependencia que realmente debes tener, una dependencia correcta a Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo diferir entonces, Kelly, si algo es fe bíblica o manifestación disfrazada? ¿Cómo yo puedo discernirlo? Pues te voy a dar una serie de preguntas que te puedes hacer. En el tiempo quizás se vuelve automático, porque se hace parte de ti, de un filtro personal que hagas. Número uno, ¿quién queda en el centro? ¿Es tu deseo o es Dios? ¿Esto me lleva a obedecer o solo me lleva a obtener? O sea, evalúate, porque no todo lo que te está dando una promesa de un resultado realmente te va a transformar. ¿Hay lugar para la voluntad de Dios? ¿O simplemente el sistema asume que si yo lo creo lo voy a temer? ¿O tiene que ocurrir? O sea, es el deber ser o el tengo que. Hay cruz, es decir, si el mensaje quiere o si ese mensaje te lleva a la muerte del yo o al contrario, te lleva a la exaltación del tú. Hay rendición, hay trato, hay quebrando, hay consagración, hay fruto del espíritu. Y esta es brutal, porque yo creo que el filtro de filtros. Esto me hace depender más de Dios o más de mi capacidad. Ahí es donde se revela la realidad. Y para ir terminándose, me siento ya como los predicadores en presencial, ¿no? Ya estoy terminando. Ahora, ¿cuál es el peligro más grande? Querer los resultados del reino sin el rey. Es como mucho, yo me acuerdo un tiempo que decían, que hablan del reino sin conocer al rey. Bueno, tú quieres tener los resultados del reino sin el rey. Y eso es lo que pasa en la realidad. Quieres paz, plenitud, avance, provisión, identidad, propósito, favor, piquiti, tiquiti, titi, flauta, tiquiti, titi, rebombes y tambores, pero sin el señorío de Dios. Quieres los beneficios del reino
sin someterte al rey. Eso no existe, es imposible. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Jesús no vino a ser un complemento de nuestras metas. Vino a ser Señor. Mira, y aquí es donde yo normalmente siempre eh, hablo y me mentalizo y también enseño. ¿Y por qué digo siempre hago? ¿Por qué? Porque es una forma de yo también afirmar el mensaje en mi ser. Y también porque si tú estás escuchando esto y me lo has escuchado antes, pues ya sabes, o sea, no vaya que repite lo mismo, no, es que no me lo repito porque es necesario. Para mí Jesús es transversal a todo lo que hacemos. No es un complemento, o sea, es transversal, o sea, es la base, la esencia de todo. Y aquí volvemos al versículo que te decía, Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El orden importa. Primero reino, primero justicia, primero Dios. Y como te digo, el reino no es muchas veces como nos lo pintan. La manifestación moderna invierte el orden, dice primero mis cosas y luego si acaso Dios. Y uno dice, ay, qué da, a mí no me pasa. Pero piensa en cómo otras maneras ha permeado en tu vida ese concepto y lo has adoptado y lo has creído, ¿sí? Y has desplazado a Dios sin darte cuenta. Es que es fácil, gente, que nosotros desplacemos a Dios. ¿Qué es entonces la verdadera manifestación? Porque si hay una manifestación moderna un poco falsa, entonces hay una manifestación verdadera. Y esa verdadera manifestación en sentido bíblico es cuando lo invisible de Dios se hace visible en la vida de una persona, es decir, en la tuya, en la mía. Es cuando la vida de Cristo se nota, es cuando el fruto del Espíritu aparece, es cuando la santidad se vuelve visible, cuando el carácter es tratado, cuando la obediencia es madura, cuando la gloria de Dios encuentra expresión en este barro humano. Es decir, cuando no vives de apariencias, cuando eres tú en el diseño que Dios te dio. ¿Sí ves? No es de tú mismo en tu carne, es de tú mismo en el diseño de Dios. Cuando no estás pendiente de que si me pongo esto, si no me pongo. No, es que realmente tú has sido transformado. No se trata de técnica, no se trata de manipulación, no es controlar, no es un ego bien vestido, o sea, no es ocultar, es la evidencia, la revelación y la rendición a Dios. Es Cristo siendo formado en nosotros. Siento que hay bastante material que degluir, pero la conclusión es sencilla. La creación no está esperando tus decretos, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, es decir, te está esperando a ti, está esperando que tú actúes, no de mentira, sino conforme a Dios en ti. El mundo no necesita más gente obsesionada con atraer cosas. Necesita a personas como nosotros, donde Cristo sea visible, donde el crédito sea de Cristo. Había, había algo que decía en la etapa de mi universidad a un tiempo, yo decía, lo malo que veas en mí es mío, pero si hay algo bueno en mí, no soy yo, es Cristo. Y muchas veces decimos cosas parecidas desde un ego, no es de la realidad de creer. Cuando nosotros creemos y estamos convencidos, ahí hay fe y todo cambia. Por eso es que la fe sí cambia. La fe no fue dada para que tú te conviertas en la fuente, para que yo me convierta en la fuente. Fue dada para que aprendamos a depender de la fuente. Y ya tú sabes quién es la fuente. Por eso todo lo que habla de energía, o sea, no es, o sea, no todo el quien habla de energía es luz, o sea, sí, o sea, es que hay tanta nueva era realmente. Te hablan de energía, entonces es luz. Suena espiritual, entonces espiritual, entonces del espíritu. Entonces te hace sentir poder, entonces poder de Dios y no. Satanás imita, es experto. Como te digo, es la misma empanada en diferente paquete.
A veces todo lo que te atrae o nos atrae muchas veces es el ego con una mejor estética. Por eso es que hoy más que nunca necesitamos volver al Señor, rendirnos a su señorío. Así que no, yo quiero decirte que la fe no es herramienta para obligar a Dios o para respaldar mis deseos o tus deseos. La fe es la confianza rendida de alguien que ya entendió que no es la fuente y que si algo tiene que manifestarse en nosotros, no es primero lo que queremos tener. Es Cristo en nosotros, es su vida, es su fruto, es su gloria. Porque al final, gente, como lo he repetido en todo este tiempo, en todo este mensaje, pues, la creación no está esperando gente que sepa decretar, está esperando hijos de Dios que se dejen formar, hijos de Dios que manifiesten su obra transformadora en nosotros y que podamos ser esa inspiración para esas personas que están perdidas, puedan reconocer que hay una vida mejor, no por lo que tengo, por lo que tú puedas tener, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros y se nota por ese fruto. Yo te digo realmente, volvamos a esa cruz para crucificar el ego que nos ha invertido el orden de las cosas. Así que un fuerte abrazo. Espero que te haya sido de mucha bendición, de disfrute y repítete este mensaje las veces que sea necesario. Míralo pausado si es necesario, pero para mí era necesario poder expandir este tema, porque sentimos junto con mi esposo que es fácil perdernos aún estando en el camino correcto. Bendiciones, chau.